Hola a todos, ¿cómo dicen que les va? Mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ustedes pueden ver en el título, vamos a estar reaccionando nuevamente a un país que yo ya reaccioné y que este video nadie me lo pidió, sino que a mí se me dio la gana, porque lo vi y me pareció muy interesante y dije, ¿por qué no? Vamos a darle con todo. Además yo tenía muchas ganas de conocer un poquito más sobre este país, así que pues con ustedes los mejores lugares de Guatemala. Me encanta Guatemala. ¿Qué país no amo yo? Realmente me encantan todos los países que estén en Latinoamérica y que tengan para demostrar su belleza realmente. Y a mí estos países me encantan. Así que vamos a dar. La antigua Guatemala es sin duda alguna uno de los principales atractivos turísticos de Centroamérica por sus estructuras coloniales con cientos de años, la infinidad de historias que guarda esta ciudad, y en este video vamos a ver los mejores lugares para visitar en Antigua Guatemala. Buenos días, tardes o noches, honorables cebras de las praderas antárticas, espero que estén súper bien. En este momento estamos recorriendo las calles. Disculpen, Simón, ¿podés dejar de lamberte las bolas delante de mis suscriptores, por favor? Thank you. Bueno, por lo que voy viendo ahora, este lugar, este video es más que nada como un vlog que está paseando por Guatemala y nos va a mostrar los lugares más antiguos. Así que sigamos. Calle de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros, más conocida como la Antigua Guatemala. Esta ciudad es... Esperen, me impresionó literalmente la simetría que tienen las cuadras de Guatemala. O sea, bien, o sea, quedé wow. El lugar más visitado de toda Guatemala, y en este video vamos a ver ¿por qué? Además es importante mencionarles que esta ciudad fue la tercer capital que tuvo Guatemala, y en 1773, debido a los terremotos de Santa Marta, quedó completamente devastada, quedó en ruinas. Entonces tuvieron que pasar la capital a lo que ahora se conoce como la ciudad de Guatemala, que es la capital actual. Y es muy interesante porque una vez que las personas de lo que en ese momento era la antigua capital se empezaron a mudar hacia la nueva capital, hubieron algunas pocas que decidieron no irse, que decidieron volver aquí y levantar la ciudad del polvo, literalmente. Y gracias a ese acto, hoy la antigua Guatemala es una de las ciudades más importantes de Guatemala y la más visitada de este país. Además es uno de los principales atractivos de Centroamérica y fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que vamos a ver qué nos encontramos en este... Ok, declarado Patrimonio de la Humanidad. O sea, es muy interesante. Primero que me encantan, o sea, me encantan lo que ya estoy viendo, que son las casas muy coloridas, el piso como, no sé si ahí se le llama igual que acá, pero de adoquines, y que lo mantengan. Me encanta, aunque te rompen las motos, pero me encanta. Hermoso lugar de este hermoso país de Centroamérica. Para iniciar nos vinimos al Parque Central de Antigua Guatemala y quiero que vean lo que les venía hablando desde el video anterior de los guatemaltecos. Aquí tienen a Gerson, un guatemalteco. Gerson, es un gusto, tengo que contarles que este mae, como ustedes sabrán, yo siempre busco toda la información de los lugares en internet y estoy investigando por ahí y me encontré un fotógrafo orgulloso de su patria. Gerson le pasa tomando fotos a volcanes, catedrales, tenía fotos de todo. Entonces digo yo, voy a escribirle a este mae a ver si me orienta un poquito, y terminó diciéndome que hasta me daba un tour por Antigua. Entonces aquí estamos. Aquí estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Gerson, de verdad. Es un gusto. ¿Qué tuanis? Y aquí en el Parque Central de Antigua Guatemala tenemos la Catedral de San José al puro frente. Por allá está la Municipalidad de Antigua.
Y eso que están viendo por ahí es el Palacio de los Capitanes. Ahí en algún momento estuvo centralizado el poder de Centroamérica. Y ahora vamos a ir a buscar un lugar icónico. Es probablemente el lugar más icónico de Antigua Guatemala. Es el más icónico de Antigua, claro. Así que no les voy a decir cuál es. Vámonos para allá. Amigos, aquí vamos caminando por la calle más emblemática de Antigua Guatemala. Y Antigua Guatemala está aproximadamente como a 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces la mañana, la pura mañanita y la noche es fríísima, pero fríísima. Pero ya después de las 8 o 9 de la mañana, el sol pega directo y se empieza a regular la temperatura. Esperemos que sí, porque como ustedes sabrán, yo tengo serios problemas de frío. Así que esperemos que se ponga caliente. Como les dije, aquí llegamos a lo que probablemente es el lugar más visitado de todo Antigua Guatemala. Y definitivamente es el lugar más icónico. Esto que están viendo aquí atrás es el arco. Es muy bonito, o sea, esto realmente lo digo de corazón y es muy bonito porque me hace acordar mucho también a mi ciudad, que tiene las mismas calles y las casas a veces le dan ese toque medio antiguo, podría decirse. Entonces realmente me gusta mucho, pero lo que tiene esto es que tiene construcciones también muy antiguas y por más que estén en su ruina o en un aspecto no muy bonito, es muy hermoso en realidad. Es como, parece que contradigo, pero ustedes me entienden. De Santa Catalina, y tiene una historia muy interesante, y es que en aquel momento, cuando Antigua era la capital de Guatemala, por aquí, por este edificio, había un convento de monjas. Y ojo con este dato, porque es muy similar a lo que nos encontramos en el video anterior en la ciudad de Guatemala. Me imagino que de aquí salió la idea. Ahí había un convento de monjas y resulta que el convento se hizo muy grande y ya no cabían ahí, entonces tuvieron que comprar la propiedad del frente, y las monjas tenían un voto de reclusión. Eso era que no podían tener contacto con nadie del mundo exterior, con un mortal como usted y como yo. Entonces, como tenían que cruzar la calle para pasar de un edificio a otro, decidieron hacer este puente que está por ahí, que es el Arco de Santa Catalina. Como pueden ver, es completamente cerrado. Si usted pasa por ahí dentro, no se vería y no puede ver para afuera tampoco. Entonces cumplía con el voto de reclusión y así ellas podían pasar de un edificio al otro sin ser vistas. Después del terremoto de 1773 se anduvo destruyendo, pero no del todo. Las columnas quedaron, entonces nada más lo remodelaron un poco, le agregaron el reloj que tiene ahí arriba y está prácticamente a como era originalmente en aquellos años. Amigos, ahora aquí nos encontramos la iglesia. O sea, está muy bonito y realmente, bueno, me impresionó eso del voto de las monjas, o sea, de que no pudiesen ver nadie del mundo exterior. No sabía eso, pero bueno, cada uno con su cultura, pero qué bonito. Encontramos la iglesia de la Merced. Es una iglesia súper interesante porque es una iglesia que fue construida en el año 1700. Esta iglesia pasó por los temblores de Santa Marta. Además, esta iglesia aún está en funcionamiento. Se hacen misas aquí dentro todavía. Entonces, esto que están viendo es parte de la iglesia antigua reparada. Y a la par de la iglesia hay unas ruinas que sí es a como quedaron en ese temblor. Amigos, como les comentaba, Antigua Guatemala es patrimonio. Esperen, yo amo y tengo un fanatismo con el diseño de las iglesias de literalmente a todos los países que he reaccionado, porque son hermosas, son preciosas. O sea, literalmente, si ustedes ven todos mis videos de reacciones, cada vez que veo una iglesia digo que es maravillosa porque es espectacular. La estructura, los diseños, los colores son increíbles en iglesias. ¿Qué quieren? Quiero que me construyan una iglesia a mí. Patrimonio cultural de la humanidad. Como pueden ver, así son las calles aquí. No son ni de lastre ni de pavimento, son de pura piedra. Y las construcciones son tipo colonial. Todas las construcciones que hemos visto y todas las que vamos a ir viendo son tipo colonial, porque al ser este lugar patrimonio cultural de la humanidad, no puede ser remodelado, no puede ser hecho con partes nuevas. Como pueden ver, todo lo que hay es a como era hace cientos de años. Obviamente muchos lugares después del terremoto fueron reconstruidos para poder ser habitados, pero ahorita en la actualidad no se remodela nada. Ojo con este dato de Guatemala, y es que me estaba contando Gerson que aquí la gente se dice cerote. Usted le puede decir a otra persona: hey cerote, venga acá. Únicamente entre las personas que se tienen así como mucha confianza, que son muy cercanos, usted le puede decir: hey cerote, venga acá, y es completamente normal. La antigua Guatemala es una ciudad que
acá me quedó la duda de qué significa cerote, porque nunca lo dijo. Es ideal para conocerla caminando porque el centro tiene el tamaño perfecto para caminar de un lado a otro sin que sea demasiado cansado, y además las vistas que uno se encuentra aquí valen completamente la pena. Por ejemplo, vean estas ruinas de la iglesia del Carmen, están a la pura orilla de la calle y esto es lo único que quedó de esa iglesia. Esta fachada que ven aquí es lo único que hay y medio destruida, como pueden ver, porque por dentro ya no se permite entrar, está completamente en ruinas esta iglesia. Cerotes ahora aquí nos encontramos. Wow, o sea, es impresionante ver una iglesia que sí se podía todavía utilizar y otra que no. O sea, igualmente sus diseños sigo diciendo que son espectaculares, pero también es bonito ver cómo las dejan y las mantienen para que uno vea lo que era antes. Encontramos recorriendo el convento Las Capuchinas, que fue el último edificio religioso construido en Antigua Guatemala. Como pueden ver, es una plaza con una fuente en el centro, pero a lo que entiendo este es el monumento mejor cuidado de Antigua, o uno de los mejores cuidados de Antigua Guatemala. Amigos, aquí estaba bajando hacia la cripta y me topé con esta puerta que no nos deja pasar, pero no sé si lo van a apreciar. Ahí hay un cuerpo. Obviamente me imagino que no es real, debe de ser un maniquí o algo así, pero se le ven los pies y todo. ¡Qué susto! Yo creí que había un cuerpo allá adentro. Aquí llegamos a un lugar que se llama el Edificio Circular y vean qué interesante. Es un círculo. Por un momento pensé que era una persona de verdad que estaba trabajando como muerto. Yo dije, ay, qué lindo trabajo, duerme todo el día. Este edificio circular eran las habitaciones donde dormían las monjas. De hecho que hay dos restauradas para representar cómo eran en aquel momento. Esta que es... hijo de pucha. ¿Por qué andan asustando a la gente con esas monjas que ponen allá? O sea, en serio, ¿por qué? O sea, ¿qué? Se supone que no es ningún símbolo malo una monja. O sea, ¿por qué asustan? Hasta yo me cagué y estoy sentada acá. Esta que ven aquí es restaurada para representar cómo era, porque todas las demás, como pueden ver, están en ruinas. Pero está súper interesante. De hecho que tiene una estructura que nunca había visto. Y por supuesto vamos a ver cómo eran los cuartos de las monjas por dentro. ¿Por qué? Porque sí, porque queremos y porque podemos. Así que vamos a elegir este cuarto. Vamos a entrar a ver qué nos encontramos. Aquí había un espacio tal vez para un armario, un closet, no sé. Aquí hay otro, pero ahí hay un desagüe. Tal vez aquí había una pila o algo así. Y, uy, Dios mío, pero ¿cómo vivían aquí? Vean este campito. Aquí o cabía, o metían la cama o entraban ellas. Está sumamente reducido. Ahí hay un espacio igual donde probablemente ponían cosas y una ventanita que da hacia afuera. Pero hacia afuera, hacia un patio interno. Porque recuerden que ellas no podían ver ni podían ser vistas por la gente de afuera. Aquí nos acabamos de encontrar. Es muy chiquito y me da miedo. Parecían prisioneros, disculpen. Espero que nadie se ofenda, pero parecían prisioneros realmente. Otra cripta, pero esta sí se ve bastante profunda. De hecho que está demasiado oscuro. No sé si se va a ver ahí adentro, pero obviamente vamos a bajar a ver qué hay por ahí. Amigos, aquí ya llegamos abajo a la cripta. Sí hay una ventana que viene desde arriba y da luz aquí adentro. Y al parecer esto me imagino que en su momento fue un lugar donde las monjas probablemente venían a cantar en coro o algo así, porque no sé si se aprecia en el video, pero hay demasiado eco. Vean. Entonces imagínense un coro de monjitas dándole a la cantada. Probablemente se escuchaba muy bien. De hecho que está interesante para hacer un experimento. Voy a hacer absoluto silencio para ver cómo se escucha. Un zapatazo se escucha como un balazo aquí. Amigos, aquí subimos a la segunda planta y wow, lo que tenemos aquí. Probablemente este era el lugar principal de todo el edificio, donde se recibían las misas o los estudios que las monjitas realizaban. Está súper tuanis y grandísimo. Vean este lugar. Me cuenta Gerson también que aquí actualmente es donde se celebran una gran cantidad de eventos culturales. Seguro ahí en ese escenario que hay por ahí arman todo y ahí hacen eventos. Siento que lo que nada más le falta es el techo, pero de resto se puede apreciar bien lo que podría
haber llegado a ser. Culturales. Amigos, de verdad que estaba muy tuanis el monumento de las capuchinas, muy bonito. Pues ahora aquí hicimos una parada táctica de las buenas para echarnos un café en este lugar que se llama Café Bellavista, y es en un tercer piso, en una terraza. Entonces tenemos vista a los volcanes que rodean Antigua, porque Antigua está rodeada por 3 volcanes. Ese de allá es el volcán de agua, por allá está el volcán de fuego, que de hecho es un volcán súper activo, ahorita está haciendo una pequeña erupción, y el de la par es el volcán Acatenango. Amigos, ahora aquí estamos en las ruinas de la Catedral de Santiago, que esta es la catedral más importante de toda Antigua Guatemala. De hecho que estas ruinas, además de que están impresionantes, como pueden ver, vean lo altas que son y las estructuras que tienen, están súper tuanes. Estas ruinas están detrás de la iglesia de San José, que es la iglesia que está frente al parque, es la iglesia principal aquí en Antigua Guatemala. De hecho que desde aquí se alcanza a ver eso que está ahí, es el frente de la iglesia. Ahí está el parque al otro lado. Esto que está aquí atrás son las ruinas que quedaron devastadas en el temblor. Solo se reconstruyó la parte del frente, que es donde está la iglesia y donde se recibe la misa, pero todo esto, como pueden ver, quedó devastado. Esta fue la primera catedral que se construyó en Antigua Guatemala. Amigos, quiero que vean esto que está por aquí, y es que aquí ya se aproxima la Semana Santa y esto lo jalan en una procesión. No sé si van a apreciar realmente el tamaño que tiene este arreglo que está por aquí, pero para que se hagan una idea, tienen que jalarlo entre 32 hombres, 16 a cada lado. De hecho que aquí tiene como una almohadita donde va el hombro, para usted echárselo al hombro. Y también me está contando Gerson que este lugar se puede rentar para bodas, que es muy común que la gente lo rente y se case ahí. Está épica una boda ahí. Ahora aquí nos encontramos la iglesia del hermano Pedro, que es esta que está por aquí. Sería bien vintage una boda en una iglesia, en un lugar destruido. Te quedaría lindo. Aquí atrás, y al igual que todo lo que hemos visto hoy, está lindísima, y se llama Iglesia del Hermano Pedro porque hubo un misionero hace muchísimos años atrás que se llamó Pedro, que llegó a Guatemala y su misión fue ayudar a mucha gente, especialmente a los enfermos. Entonces se convirtió en una persona muy importante, tanto así que a la fecha aún se mantiene la visión del hermano Pedro. Por ejemplo, aquí está este lugar que se llama Sede de las Obras Sociales del hermano Pedro, donde aún ayudan a las personas. Ahora, cruzando un parquecito muy bonito que está a la pura par de la iglesia de San Pedro, nos encontramos el tanque La Unión, que como pueden ver es esto que está por aquí, lleno de agua. Y esto representa que hace muchos años en Guatemala no todos tenían agua en sus casas. Entonces, para lavar la ropa habían, se puede decir que piletas así como estas en diferentes puntos de la ciudad, donde la gente llegaba, traía su ropa, la colocaba, todos la lavaban aquí en este estanquecito, y así es como lavaban la ropa en aquel momento. Amigos, ahora esta que tenemos por aquí atrás es la iglesia de San Francisco el Grande. A lo que entiendo es una iglesia muy importante aquí en Antigua Guatemala, y por allá hay entrada a unas ruinas y a un museo. Entonces vamos a entrar a ver qué nos encontramos por ahí. Y me acabo de dar cuenta de algo súper interesante, y es que acabamos de entrar a un museo que hay por ahí en el que no se permite grabar ni tomar fotografías, pero yo no tenía una idea de lo importante que fue el hermano Pedro en este lugar, y que aún lo sigue siendo. Hay 2 paredes pero repletas hasta arriba de mensajes de agradecimiento de personas que recibieron milagros, agradeciendo porque recuperaron la movilidad, porque se levantaron de sillas de ruedas, porque se curaron por un montón de cosas. De hecho que el hermano Pedro fue declarado santo por el Papa. Entonces realmente es una persona, o fue una persona muy importante, y aún se recuerda aquí. Obviamente venir a la Antigua Guatemala sin visitar el mercado de la Antigua Guatemala es como no haber venido a Antigua Guatemala. Así que aquí estamos en el mercado de Antigua Guatemala. Aquí se consigue de todo, hay que tener cuidado porque como pueden ver hay tránsito, pasan motos y carros por aquí, pero está súper interesante. Aquí hay de todo, hay ropa, zapatos, papel higiénico, se ocupan papel cuando vengan, vestidos, hay comida, hay de todo por aquí. Ahora
Ahora entramos al mercado de artesanías que está a la pura par del mercado principal de Antigua Guatemala. Y yo no sé qué me pasa, no sé, les pido una disculpa, no sé qué hacía recorriendo Guatemala con ropa convencional. ¿Cómo no voy a recorrer Guatemala con estas joyas? Así que venimos aquí a escoger una joya guatemalteca para recorrer Guatemala como se debe. Aquí casual de exhibicionista en un mercado guatemalteco. Andamos probándonos prendas, bichos. Tenemos que escoger la ideal para las aventuras que se vienen. Nada más vean esta maravilla. Creo que está buena, calculo yo. ¿Qué opinan de esta versión clásica, versión local en blanco? Esta me gusta, no sé, estoy en dudas. Tengo una amplia selección de prendas, las quiero todas. Amigos, ya realicé mis compras necesarias, ya voy equipado para recorrer Guatemala como se debe. Y ahora vamos a ir a cerrar el día como se debe en el Cerro La Cruz, una parte bastante elevada desde la que se ve todo Antigua Guatemala y la puesta del sol. Así que vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Amigos, ya llegamos a Cerro La Cruz y desde aquí arriba tenemos vista a toda la Antigua Guatemala. De verdad, no había una mejor manera de cerrar el día. Por eso se llama Cerro La Cruz y ahí tienen toda la Antigua Guatemala allá abajo. Bueno, amigos míos, aquí finalmente se acaba el increíble viaje de hoy por Antigua Guatemala. ¿Qué lugar más increíble? Por si se preguntan, para llegar aquí pueden venir caminando desde Antigua o pueden pedir un Uber, o hay tuk-tuks y taxis que vienen desde Antigua, como 10 quetzales, 20 quetzales. Por ahí deben dar, ahí preguntan y ahí negocian. Es frío, en general, como Antigua está bastante alto, bueno, a 1500 metros sobre el nivel del mar, hace frío. A esta hora ya está helado y en la noche se pone heladísimo. Al menos para mí, que soy de clima tropical, para que lo tengan en cuenta. Bueno, qué decir, la verdad es que no me quiero expandir tanto, pero la verdad es que me encantó. Primero, me encantan las cosas antiguas, me encantan las artesanías, me encanta lo colorido, y todo esto lo tenía en un solo lugar, que es Guatemala. Me encantó también que el video, bueno, la persona realmente, que si no estoy mal se llama Raya, recorrió y mostró absolutamente todo, y eso te hacía sentir que estabas ahí aunque no lo estuvieras. Realmente a mí me encantó el video, disfruté muchísimo, sentí que era una serie y que era el primer capítulo y yo sí estaba muy copada. Muy bonito, sin duda alguna que es un lugar que se merece ese título de Patrimonio de la Humanidad. Así que bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que los hayan disfrutado, que se hayan entretenido, que ahí abajo les voy a estar dejando absolutamente todo, mis redes sociales, el link de mi canal para que se suscriban, aunque lo pueden hacer acá abajo mismo. Pueden comentar, dar like, lo que ustedes quieran. Por cierto, quiero que abajo en los comentarios, porque se viene el primer caso misterio. Tenía muchas ganas de hacerlo, ustedes lo saben. Voy a seguir haciendo videos que ustedes me pidan, pero también voy a hacer videos que me gusten a mí. Y tenía muchas ganas de hacer casos misterios. Se viene uno relacionado a un país de Sudamérica, perdón. Espero que les adivinen